Hay algo que nadie te dice hasta que lo vives. Ser fan del Barça en la grada del Atlético no es simplemente ir a ver un partido. Es entrar en un entorno donde todo el mundo siente lo contrario que tú. Donde cada grito no te acompaña, sino que te empuja en dirección opuesta. Y donde por primera vez entiendes que no pertenecer no es solo una idea. Es una sensación física que se instala en el cuerpo y no desaparece. Desde el momento en que cruzas las puertas del estadio, lo notas. No hace falta que nadie te mire raro, no hace falta que nadie te diga nada. El ambiente ya está diseñado para que entiendas cuál es tu lugar. Colores rojiblancos por todas partes, cánticos que se repiten con una sincronía casi perfecta, personas que no se conocen pero reaccionan igual, como si compartieran una misma mente colectiva. Y tú, en medio, sin sincronizar con nada. El personaje avanza despacio, blanco, blando, ligeramente encorvado, como si su propio cuerpo ya entendiera que debe ocupar menos espacio del habitual. No destaca por apariencia, pero sí por energía, porque no vibra en la misma frecuencia que los demás, y en un entorno colectivo, eso se percibe de forma inmediata. El ser humano está programado para detectar quién es parte del grupo y quién no, y no necesita palabras, solo necesita observar patrones. Quién grita, quién reacciona, quién celebra, quién siente lo mismo. Y cuando alguien rompe ese patrón, se vuelve visible aunque no quiera. Se sienta y en ese instante todo cambia, porque deja de ser un espectador y pasa a ser una anomalía dentro del sistema. El partido empieza y la grada estalla. Cada pase del Atlético genera una reacción inmediata. Cada balón recuperado es celebrado. Cada error del Barça es castigado con ruido. Y tú estás ahí, en medio, procesándolo todo, pero sin poder reaccionar libremente. Y aquí aparece una de las decisiones más silenciosas pero más importantes. ¿Ser tú o adaptarte? El personaje elige adaptarse, no porque quiera, sino porque entiende el contexto. Y cuando el contexto no es seguro, el cerebro activa mecanismos de protección. Autocensura emocional, reducción de expresividad, control de gestos, limitación de reacciones. No puedes celebrar, no puedes mostrar demasiado, no puedes destacar. Un gol del Atlético y la grada explota. La gente salta, se abraza, grita sin filtro y él se queda quieto, muy quieto, no por indiferencia, sino por estrategia, porque aquí cualquier gesto fuera de lugar puede delatarte. El cuerpo entra en estado de vigilancia constante, respiración más corta, mayor atención a los detalles, control sobre cada pequeño movimiento. No estás viendo el partido, estás leyendo el entorno, analizando constantemente qué es seguro y qué no. Minuto 30, el Barça empieza a generar peligro, y él lo siente por dentro. Una activación leve pero real. Una emoción que aparece de forma automática pero que tiene que ser contenida, porque aquí incluso un microgesto puede ser suficiente para exponerte. Y entonces ocurre. Gol del Barça. Por dentro todo se activa de golpe, la emoción aparece con fuerza, es inmediata, es intensa, es imposible de ignorar, pero no sale. Se queda dentro. Y ese bloqueo genera una de las tensiones más incómodas que puede experimentar una persona. Tener que frenar una reacción natural en tiempo real. El ser humano necesita expresar lo que siente, necesita compartirlo, necesita validarlo. Pero cuando no puede hacerlo, aparece algo diferente. Desconexión. No estás con los demás, pero tampoco estás completamente contigo mismo. Te quedas en un punto intermedio donde nada encaja del todo. Esto tiene nombre, disonancia emocional, cuando lo que sientes y lo que muestras no coinciden, y mantener ese estado durante mucho tiempo consume una cantidad enorme de energía. No se ve desde fuera, pero se siente por dentro como un desgaste constante. La gente a tu alrededor reacciona, se queja, comenta, juzga el partido con intensidad, y tú permaneces en silencio, pero no es un silencio tranquilo, es un silencio lleno de actividad interna, de control, de filtrado, de tensión continua. El partido sigue, pero ya no es solo fútbol, es una experiencia psicológica completa. Cada jugada es un estímulo que tienes que gestionar. Cada reacción del entorno es una señal que tienes que interpretar. El cerebro hace cálculos constantes, ajusta tu comportamiento en tiempo real, prioriza una cosa por encima de todas. Seguridad, aunque eso signifique sacrificar autenticidad. Minuto 60, el ambiente se vuelve más pesado. La intensidad aumenta, los cánticos son más fuertes, las reacciones más exageradas, y con eso aumenta también la presión social. Cuanto más importante es el momento, más fuerte es la identidad de grupo, y más evidente se vuelve tu diferencia. El personaje lo entiende y responde como puede, reduciéndose aún más,
ocupando menos espacio, mostrando menos, señalando menos su presencia. Pero ese mecanismo tiene un costo, porque cuanto más te adaptas, más te alejas de tu propia experiencia. No estás viviendo el partido, estás sobreviviéndolo, y eso cambia completamente la forma en la que lo recuerdas. El cuerpo está presente, pero la mente está en otra cosa, protegerte. Minuto 75 empieza a aparecer el cansancio, no físico, sino mental. Un agotamiento que viene de mantener control constante sobre algo que debería ser natural. Minuto 80. La grada está completamente metida en el partido. Los cánticos son más intensos, las emociones más visibles, la conexión entre ellos es más fuerte, y eso hace que tu desconexión sea aún más evidente, aunque nadie la señale directamente. La sensación de ser diferente no viene de lo que te dicen, sino de lo que no puedes hacer. No puedes reaccionar como ellos, no puedes sentir como ellos, no puedes compartir el momento como ellos, y eso crea una distancia invisible pero muy real. Minuto 85, todo está abierto. La tensión es máxima. La grada funciona como una sola entidad emocional. Todos conectados, todos sintiendo lo mismo al mismo tiempo, y tú completamente fuera de esa sincronía. Esto crea una dualidad interna muy fuerte. Por fuera calma, por dentro intensidad. Por fuera control, por dentro impulso. El cuerpo quiere reaccionar, la emoción empuja, pero la mente recuerda el contexto, y esa lucha interna se mantiene constante. Últimos minutos, el Barça marca otra vez, y esta vez la emoción es más difícil de contener, porque ya no es solo el momento, es la acumulación de todo lo que no has expresado durante el partido. El impulso empuja con fuerza, el cuerpo quiere reaccionar, la mente duda por un instante, pero el contexto gana, y te frenas. Y en ese momento ocurre algo muy importante, renuncia. Renuncias a celebrar, renuncias a compartir, renuncias a validar lo que sientes en tiempo real. Y eso deja una sensación incompleta, porque la emoción sin expresión no se cierra, se queda abierta, como algo que no termina de resolverse. El partido termina, la grada se mueve, la gente habla, discute, analiza lo que ha pasado, y tú simplemente te levantas, sin haber celebrado, sin haber compartido, sin haber formado parte de nada. Y esa es la clave de toda la experiencia. No se trata del resultado, se trata de la sensación de no pertenecer, de estar presente pero no conectado, de vivir algo sin poder expresarlo. Esto va mucho más allá del fútbol, porque esta situación se repite en muchos contextos de la vida, entornos donde no puedes decir lo que piensas, grupos donde no puedes ser tú, relaciones donde tienes que filtrar constantemente lo que sientes para evitar conflicto. El estadio es solo una versión amplificada de algo mucho más común, la adaptación forzada. El personaje sale del estadio y poco a poco todo cambia. El ruido se apaga, la presión desaparece, el entorno deja de exigir adaptación y el cuerpo responde. Se relaja, respira distinto, camina con más libertad y poco a poco recupera algo que había perdido durante el partido, la capacidad de ser el mismo sin miedo. Y entonces ocurre algo pequeño pero profundamente significativo. Sonríe. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero completamente real, porque ahora sí puede sentir sin filtro, ahora sí puede validar lo que vivió, ahora sí puede aceptar lo que siente sin tener que ocultarlo. Y ese momento, aunque parezca insignificante, en realidad es lo más importante de toda la experiencia, porque demuestra algo fundamental. El ser humano puede adaptarse, puede controlarse, puede esconder partes de sí mismo para sobrevivir en ciertos entornos, pero nunca deja de necesitar un espacio donde volver a ser auténtico. Y cuando lo encuentra, aunque sea tarde, aunque sea solo, aunque sea en silencio, eso es suficiente para recuperar el equilibrio, para cerrar lo que quedó abierto, para terminar de vivir lo que no pudo vivir en su momento. Y al final eso es lo que queda, no el ruido, no la grada, no el resultado, sino ese pequeño instante en el que ya no tienes que adaptarte, en el que ya no tienes que esconderte, en el que ya no tienes que elegir entre ser tú o encajar. Porque por fin puedes ser ambas cosas, y por fin puedes ser tú.